Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. ¡Qué bendición! Un abrazo a la distancia. Bendiciones para usted. Este programa está hecho para su edificación. Este programa está hecho para desafiarlo a que mire a la luz de la Escritura cómo está usted delante de Dios. Porque todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Así que conózcala para, como decían mis abuelos, para que sepa que le corre pierna arriba. Hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 7, del verso 13 en adelante, donde se habla de no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Y leo. Escuchen. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 15. Por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas. Ojo con eso, que vamos a hablar de eso más adelante. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo da frutos buenos. Todo el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y los textos en los cuales vamos a estar trabajando especialmente. Verso 21, 22 del Señor dice: yo no los conozco a ustedes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Muchos me dirán aquel día, decenas, miles, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras durísimas del Cristo de la gloria. Por eso usted tiene que estar pendiente. Estos textos que leímos, primero hay dos caminos: la puerta estrecha. Y si usted no pasa por Cristo, de nada le sirve leer la Biblia, orar, si usted no se arrepiente y entra en el camino de la salvación, que es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No olvide eso. La religión no salva, no transforma, no perdona pecados, no le ayuda a nada, sino antes al contrario, le quita la visión de salvación y lo lleva a usted a otra cosa, a ser religioso y no cristiano. El cristiano tiene una relación personal con Cristo. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Habla de una relación entre usted y Cristo. Entonces, vemos aquí en estos textos que hay énfasis sobre el fruto que lleva, sobre la forma en que la gente vive y se da a conocer y convive con las demás personas. Por eso hay contraste entre la profesión, lo que dice ser cristiano, y lo que se hace. Mucho tilín, nada de paleta. Ya desde el versículo 15 hasta el versículo 27, el Señor está concluyendo el sermón del monte con unas palabras de juicio. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa eso? No todo el que me dice Señor, Señor. Eso quiere decir que miremos más bien allá en Juan, capítulo 13, en el versículo 13, dice: si vosotros me llamáis maestro, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero al decirlo así, debemos aceptar lo que eso implica, que Jesús es el Señor,
el soberano, el gobernador, el maestro, el guía, el que tiene el control de nuestra vida. Él es nuestro camino, es nuestro sendero. Y el que no acepta eso, el que no acepta esa palabra, no puede decir, no debe decir Jesús es Señor, mi Señor. Entonces, si usted dice Señor, Señor, cuando cantamos, cuando ora, cuando ayuna, cuando alaba, cuando adora, y en toda profesión de ser su discípulo, decimos Señor, Señor, y nos hacemos llamar o nos identificamos, yo soy cristiano, miembro de la iglesia de Cristo. Eso es hermoso, pero requiere mucho más que decirlo de dientes para afuera, porque usted tiene que pensar seriamente lo que está diciendo, si lo está viviendo. Usted tiene que ponerle conocimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor. Si usted va a Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en Juan capítulo 6, verso 44, verso 45 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo le enseña Dios a usted? A través de la Escritura. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Es imposible seguirle si usted no conoce la voluntad de Dios. Entonces, mire el daño que hay en las iglesias. Cuando los líderes, los maestros o predicadores o los expositores bíblicos no dan la palabra como es, no la trazan, no trazan bien la palabra de verdad, que fue lo que más le recalcó Pablo a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Y el diablo se las ha arreglado para sacar la palabra sana, sin levadura, de los púlpitos. Y ahora la reemplaza el evangelio de las emociones, el evangelio de la prosperidad, de la avaricia. Ahora, si usted dice Señor, Señor, Cristo es mi Señor, implica que usted se va a someter a Él y le va a obedecer. No basta decir Señor, orando, tú eres mi Señor. No basta con que usted se bautice, que usted dice yo fui sepultado con Cristo y resucité para vivir para Él, y diezmo y ofrendo y respaldo la obra del Señor. Si usted no vive, escúcheme. Si usted no vive, 2 de Corintios 5, 17, usted no es cristiano. Así sea el líder más encopetado que tenga en la congregación más grande y famosa del mundo. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que hubo un cambio radical. Totalmente. Y su vida demuestra con frutos que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Vive en el Espíritu, porque usted es una persona obediente. Y si usted no obedece, entonces usted debería leerse y meditar seriamente en el Sermón del Monte. No es como alguna gente dice, ¿sí? Es lo que diga la palabra. Y el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, se le llama la columna vertebral o la constitución del reino de Dios. Por eso el Señor en ese sermón da enseñanzas básicas por las cuales todo cristiano, usted que dice que ser cristiano, debe gobernar su vida, su corazón, su alma, su mente, su boca, sus pensamientos. Es muy importante que se aplique, que viva Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 7:24 dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, su palabra.
como también todo el resto de la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento. Cuando usted dice Señor, Señor, implica que reconoce la autoridad del Señor y su palabra. Porque para Cristo es más importante la obediencia que el estar diciéndole Señor, Señor, y usted vive y hácelo como quiere. Pero usted tiene que prestar atención, meditar, estudiar. Ojalá busque Mateo 6:10. Dice, hágase tu voluntad, Padre nuestro, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que es que me oye estas palabras y las hace. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Los que lo obedecen. No los que dicen Señor, Señor, los que viven. No lo que es puro tilín, tilín y nada de paleta. Entonces, pregunta el Señor, Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? El que dijo yo voy y no fue, y el que dijo que no fue y después fue y hizo la voluntad de Dios. Y en Lucas capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y escuchen. Y no hacéis lo que yo digo. Porque dice, Señor, yo te amo. Señor, cuenta conmigo. Yo iré, Señor, yo iré. Solo palabras, pero nada de obediencia y sí mucho de rebelión. Entonces, cuando usted no le da la misma importancia que le da Cristo a la obediencia, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es su comida espiritualmente hablando? Por eso, usted no debe estar buscando el lado fácil que buscan los religiosos evangélicos, ni las doctrinas que le agradan a los hombres, el evangelio que le conviene, que le agrada. Tendrán comezón de oír y se amontonarán muchos maestros y muchos serán engañados. Y eso está pasando ahora mismo. Hay muchos creyentes que por no estudiar, por no ser honestos con ellos mismos, a la luz de la palabra, que es un espejo, la Biblia es un espejo, que me dice cómo estoy yo delante de Dios, pero por no hacerlo, sino estar ahí detrás del reverendo, del apóstol, del arcángel, del serafín, del profeta, del iluminado, de no sé quién, en lugar de seguir la senda antigua, en lugar de seguir las enseñanzas de Cristo. Porque obediencia. Puede ser ¿por qué? ¿Para qué? Mire, ¿qué fue lo que predicó Jesús? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si usted no tiene un cambio de corazón y de vida, usted no es cristiano. Así esté bautizado y predique. Y hasta puede echar fuera demonios. Luego lo vamos a ver más adelante. Y Jesús, en este sermón, le dice a la iglesia, le dice a usted cómo cambiar. Nos dice cómo tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para vivir una vida que le agrade a Dios. Todos somos pecadores, todos pecamos y todo, pero cuando estamos en el mundo no practicamos sus enseñanzas. Ahora que usted dice que salió del mundo y ahora está en el reino de Dios, entonces ¿por qué vive como un mundano? Entonces la prueba principal de que usted verdaderamente ama a Dios y lo obedece es que usted se guarda en santidad. Y mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Que tiene mi palabra, mi doctrina, lo que yo enseñé, lo que le di al apóstol Pablo, la ley moral, la ley de Moisés. Entonces, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice yo soy, la palabra por un lado, el Señor por el otro y Él por el otro lado. Entonces, ojo a esto. Mucha gente coge fama en el nombre de Jesús porque hace muchas cosas. En el nombre de Jesús significa por la autoridad de Cristo. Y es imposible obrar por la autoridad de Cristo sin obrar conforme a la palabra, conforme a lo que Él enseñó. Por eso, el Señor no autoriza ni legaliza nada que contradiga o quebrante la palabra de Dios.
Por eso hay una alarma, un semáforo rojo bien grande ya en Mateo capítulo 24, versículo 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el Señor observa y dice que mucha gente que no está aprobada por Dios harán grandes señales y prodigios. Eso lo respalda ya 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, donde Pablo habla de señales y prodigios que mentirosos. ¿Cuántas personas hacen el esfuerzo por examinar que lo que se le enseña en la iglesia, desde el pastor para abajo, es conforme a la escritura? No lo hace. El pastor dijo, el pastor verá, el profeta dijo, eso es problema del profeta con él. Yo oigo la palabra y obedezco. Entonces, por eso es que mucha gente es engañada y van a tener que enfrentar las consecuencias. Y mucho cristiano de boca que dice Señor, Señor, va a ir al infierno cuando muera. Esas son palabras duras, pero yo las digo y para que usted abra los ojos y examine la escritura y mire si su vida se alinea conforme a la escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted ama a Dios, lo obedece. Entonces, ¿dónde quedan los que dicen en tu nombre echamos fuera demonios? Jesús echaba legiones completas, sus apóstoles echaron legiones completas y eran espíritus tremendos que tomaban la posesión, el control de muchas personas para atormentarlas. Y esos demonios tenían conocimientos sobrehumanos porque son ángeles caídos. Y ellos apenas veían a Jesús, lo reconocían, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y ellos se echaban para atrás. Demonios como el Gadareno, el endemoniado Gadareno que tiene una legión, ni amarrándolos con cadenas, ni 9, 10, ni 15 hombres eran capaces de contenerlos, les daba todo. Es muy raro encontrar un endemoniado a ese nivel hoy en día, es muy raro. Sí los hay, claro que los hay, pero es muy raro que al cristiano se encuentre con ese nivel. Entonces, Satanás entra en muchas personas. Entró en Judas, que caminó con Jesús, que durmió con Jesús, que lo vio hacer milagros, que lo vio hacer todo, caminar sobre el mar, multiplicación, resucitar muertos, ciegos, cojos, mudos, resucitar a Lázaro. ¿Qué fue lo que lo vio? Y sin embargo lo traicionó. A Judas le pasó lo que dice el refrán, en la puerta del horno se quema el pan. Lo que le pasó a Ananías, ¿sabes? Lo que le pasó a Ananías y a Zafira, una cosa brutal, está en Hechos 5:3. Judas, Juan capítulo 13, verso 27. Pero esa gente que tiene esos demonios lo hacen porque el individuo les da permiso, se somete a ellos. Entonces, entre más se aleje de Dios una persona, entre más viva engañado, más se abre la oportunidad para que los demonios lo controlen. Alguien decía, para bien o para mal, que hay algo que Dios ni el diablo toca, la voluntad. Dios le dio a usted voluntad para hacer lo que usted quiera y asumir las consecuencias de lo que usted hace. Así que, si Satanás tiene el control de muchas vidas, porque las personas consienten eso ahí. Por eso es que se habla de confiar y creer en Cristo para reconocerlo como Señor y Salvador. Pero usted tiene que tomar la decisión y clamar al Señor que venga en su ayuda y rompa el poder del pecado y de los demonios, de la carne y del mundo y lo libere. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted puede ser libre de cualquier vicio que tenga usted en la cabeza. Usted puede ser libre. Pero si usted no se pone las pilas, entonces usted va a ser controlado por Satanás. Por eso confíe en él y viva en obediencia. Así que la gente que profetiza, echa fuera demonios, hace milagros, se están engañando solitos, porque son ¿qué? Simplemente son charlatanes. Simplemente son esos charlatanes. Y esa es la religión de mucha gente, hacer buenas obras y hacer milagros, pero si no hay obediencia, de nada sirve. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ahora, hay muchos grupos religiosos o sectas religiosas que son especialistas en enseñar Biblia
¿Ve? Hasta los testigos enseñan Biblia por todos lados. Pero, por más que tuerzan la palabra, enseñan parte verdad y parte mentira. Y hoy en día eso en todas las iglesias evangélicas, evangelio con levadura. El evangelio de la prosperidad es un evangelio con levadura, parte verdad, parte mentira. Por eso tiene que examinar y no comer entero, porque estamos en los últimos tiempos, el Señor está que viene. Es hora de que alinee su palabra con su vida y su vida con su palabra. Por eso mucha gente, vea, cuando se le pone veneno a los ratones cebo, el 98% del veneno de los ratones en algunos lugares del mundo parece puro cereal, puro maíz, puro arroz, pero solamente el 2% es veneno y el 98% es verdad. Pero Jesús dijo, un poco de levadura, un poquito de levadura leuda toda la masa, lo envenena y lo mata. Entonces ese evangelio es falso, ese evangelio de justicia social, ese evangelio de la nueva era, el espíritu de Kundalini, todo eso está engañando y distorsionando y ha arrastrado a miles de personas, están cautivas en eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, qué sorpresa, qué horror. Aquel día cuando mueran y se presentan, millones van a ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque hoy en día ya ni se enseña que hay juicio final. Hoy en día se enseña que el cristiano muere creyendo en Cristo, no importa cómo viva, una vez salvo para siempre salvo, según ellos, y se va para el cielo y gloria a Dios. Y se le olvida que hay un tribunal de Cristo donde los cristianos van a ser juzgados. Así que, ¿qué dice Lucas capítulo 13, versículo 26? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestra plaza enseñaste. Es decir, nosotros te conocimos, caminamos contigo, te vimos hacer, te hablamos contigo, te acompañamos, te conocemos. De nada sirve eso si usted no hace la voluntad de Dios. ¿Qué va a decir él? Yo no los conozco a ustedes, nunca os conocí. Les va a declarar eso, no los conozco, no los apruebo, ustedes no son míos. 1 Corintios 8, 3 dice, así, si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted está seguro que porque va a una iglesia evangélica, usted es del Señor o es del otro Señor? Usted tiene la respuesta. Entonces usted tiene que ser aprobado por Dios. Que Dios dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, así como lo aprobó Dios Padre a Jesucristo. Entonces, Mateo 25:12, ¿qué dice? Nunca os conocí. O sea, el Señor nunca estuvo de acuerdo con su servicio, con su ministerio, porque hacían lo que querían y se usufructuaban y manipulaban las cosas de Dios para su propio enriquecimiento o ventaja personal. ¿Ven? Porque todo lo que hicieron no fue conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a ellos les convenía. Entonces les dice que hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir maldad? Iniquidad. Gente que no tiene ley ni principio. No es simplemente, no es una pequeña infracción, no, es un quebrantamiento total de la palabra de Dios. Es un rechazo flagrante y de frente, es rebelión abierta contra Dios. Vivir al margen de la ley, de la obediencia al Señor. O sea, es ser ilegal, infiltrado en el reino de Dios. Entonces, por eso, el desobedecer a Dios, a su palabra, y sustituirla por la palabra suya y por la obediencia a su manera, y no conforme a la Escritura, es tremendo error. Y si usted está así, este sermón es para usted, esta reflexión es para usted, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Es decir, esa gente echa fuera demonios, así deshace, fuera de la voluntad de la autoridad de Cristo. Simplemente religiosos, con cosas y prácticas religiosas que no se sujetan a la autoridad de Jesús. Entonces Cristo les va a quitar la máscara a todos los que solamente profesan. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen, los que viven, los que obedecen la voluntad de mi Padre. Y
Ellos siempre andan haciendo la voluntad de Dios. El Señor me dijo, y yo siento, y no hacen la voluntad de Dios. Y por lo general esta gente que no es obediente no puede vivir en santidad. Porque no puede haber santidad sin obediencia. Y no puede haber obediencia para que produzca santidad. Entonces, Dios les va a quitar ese vestido de oveja que tienen y los va a exponer. Son lobos, son leones, gente fiera. Y les va a echar al camino ancho. Porque no deben estar en el camino angosto. No espere hasta lo último si usted se encuentra en esta conclusión. Entonces ya es hora de que usted entienda que no basta decir Señor, Señor. Usted tiene que hacerlo con un corazón limpio, con labios limpios y respaldarlo con una total obediencia. Porque usted tiene un juez. Así que el Señor va a juzgar a todo el mundo. Y en el juicio final, de acuerdo a Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno. Ahí van a estar los que hacían milagros y echaron fuera demonios, y los que, mejor dicho, hacían hasta para vender y se usufructuaron y todo. Y van a estar esa gente. E irán estos al castigo eterno. Entonces, urgente, es prioritario que usted oiga el evangelio puro, apréndalo, obedézcalo, viva en santidad. No se engañe. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque la gente amó más las tinieblas que la luz. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Servirse sin intereses económicos egoístas de protagonismo en el ministerio. Todos somos siervos, todos somos obreros. El único digno de reconocimiento es Cristo. Dios nos llamó a servir, no a servirnos del Evangelio y enriquecernos a través del Evangelio, para decir, vea todo lo que Dios me da, mire todo lo que Dios me ha prosperado. Pero usted no vive en obediencia, usted vive mal delante de Dios. Está mal. Que tenga oído para oír. Fue un placer y una bendición. Estas notas las tomé de un sitio que se llama MBMB. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y espero que esto les sea de bendición y cambie por amor a Dios antes de que sea tarde. Nos vemos.